Perfecto, muchas gracias, Fernando. Ya. Profesor, si vuelve a pasar, voy a estar ahí mismo. ¿En esa sala? Ya. Bueno, esperemos que no. Ok. Ya. Pequeño contratiempo técnico, una escala técnica. Ya. ¿Ven todos? Estamos ahí. Tengo que hacer una pequeña... Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Grabando. Yo. ¿Está bien? Es que no se ve la pantalla, entonces esa es la parte que me... ¿Ven la pizarra, no? ¿De la casa? Profe. ¿Se ve la pizarra? Es que yo no la veo aquí, entonces. Yo creo que nadie la ve. Sí, profe, se ve todo bien. ¿Sí? Debe ser alguna cosa que... En la vista. Vista. Inmersiva. Cambiar la pantalla completa. Qué extraño. Bueno, se ve entonces aquí, ¿qué es lo que dice acá? X cuadrado partido por A cuadrado, Y cuadrado partido por B cuadrado, C cuadrado partido por C cuadrado, menos o igual que 1, ¿se ve eso? ¿Sí? Sí, se ve, profe. Ya, ok. Que perdí la imagen del video en mi pantalla, pero bueno. Ya, entonces, vamos a hablar del ejemplo 10.3 del apunte, donde dicen, vamos a usar este principio para calcular volúmenes, lo vamos a aplicar a esta figura. Entonces, primera cosa, que es una figura un poquito que nos saca de nuestro esquema. Hasta aquí, eso es lo que sería un elipse de semiejes A y B, sin esta parte. Pero le apareció aquí un z cuadrado partido por c cuadrado. Bueno, en general el elipse es con igual a 1. Igual a 1. Entonces le puse menos igual que 1 porque igual a 1 es el borde y los puntos que quedan al interior de ese contorno, que es lo que uno llama elipse, en este caso, al tener esta coordenada, es una superficie, como una superficie elíptica. Entonces también, viste, es algo que está dentro. Pero el menor igual o igual a 1 tiene que ver con eso. Aquí quiero todo lo que queda dentro, que es el volumen, y no solamente la envoltura. ¿Ya? Entonces, para entender esto, primero habría que como que imaginarse esto tridimensionalmente. Bueno, ¿cómo me hago la imaginación tridimensional de algo en 3 coordenadas? Entonces lo que puedo hacer es primero, aquí lo puedo preparar un poquito para lo que cuando ya trabajen, bueno, me imagino que en física ya han hecho cosas, ¿no? Tridimensionales, ¿no? A lo mejor no, pero les va a servir. Entonces uno dibuja un sistema de 3 ejes coordenados, donde lo habitual no es obligación, pero lo habitual, y yo siempre trato de dibujarlo de esa manera, aquí voy a poner al eje X y aquí voy a poner al eje Y. Por lo tanto, todo lo que hemos hecho con X y Y sería este plano. Entonces, si tengo una función de X, sería aquí está el X, la función de X se movería para acá, todo viviría en este plano. Y acá apareció un tercer eje, que es el eje Z, que en general uno usa el Z para la dimensión vertical. Para ubicarse un poco, no es obligación ni hay necesidad de hacerlo así, pero eso, como quien dice, ponerse de acuerdo en estas orientaciones, facilita después la interpretación de otros gráficos que están en el mismo sistema. Entonces se usa mucho ponerlo de esta manera. ¿Ustedes tienen los cursos de dibujo técnico? ¿Existen esos cursos ahora o no? ¿No? ¿Sí? Bueno, supone que, por lo menos antiguamente, un ingeniero tenía que ser capaz de dibujar. Hacían cursos de dibujo técnico para hacer dibujo de piezas tridimensionales y todo eso. Así que
Yo claramente no tomé esos cursos, por eso soy... No, yo pasé por una cosa que se llama AutoCAD. ¿Ubican AutoCAD? Programa de dibujo, che. Ahí hice cosas fantásticas. Pero a mano sí soy... No, ya, entonces aquí tengo esto. Entonces, ¿cómo hago para imaginarme cómo se ve esto acá? Entonces, hay un truco o hay una estrategia que es muy práctica, que consiste en, pensando en esto de las rebanadas, ¿qué pasa si es que el z, la altura, z que decía la altura del punto, el punto tenía coordenadas x, y y z a una altura, o sea, un punto x, y estaría por acá en el plano, y con z lo podemos levantar del plano a su posición definitiva. ¿Qué pasa si es que el z lo dejamos fijo? Entonces tomamos un z fijo. Significa que los puntos que están con ese z fijo van a estar en un plano paralelo al XY, pero separado, a una altura. Y si es que me pregunto, bueno, ¿cuáles son los puntos que cumple esta cosa para ese valor de z fijo? Eso sería preguntarse por los puntos que están dentro de esta representación, pero en intersección con ese plano. Entonces, por ejemplo, el plano XY, ¿cuál es el valor de z en ese plano? 0. ¿Ah? Y si yo me pregunto, ¿cuáles son los puntos que tienen z igual a 0 y que cumplen la ecuación? Bueno, toman ahí y dicen, eso sería en z igual 0, sería esto más 0. O sea, x cuadrado, a cuadrado, más y cuadrado, b cuadrado, igual 1. O sea, z es 0 y el xy cumple esto. O menor o igual, depende. ¿Y qué es lo que es eso? Esa es una elipse en el plano XY de semiejes A y B. Entonces, vamos a verlo acá. Eso me daría. ¿Qué pasa si es que yo cambio el Z? Entonces, si es que ahora tomo un Z barra, ¿sí?, positivo. Entonces, la ecuación sería x cuadrado a cuadrado más y cuadrado b cuadrado más z barra cuadrado c cuadrado igual 1. Y eso ya no es... O sea, puede estar en este planito acá. Digamos que aquí está z igual z barra. Ese plano. Cumple eso, es decir, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 menos z cuadrado c cuadrado. Vale. Y ya no es 1, sino que es este número. Y va a ser un número, bueno, tiene que ser positivo, porque si no esta cosa no tiene solución. Tiene que ser positivo y va a ser más chico que 1. Se lo voy a llamar, por el momento le voy a llamar alfa cuadrado, a ese número menor que 1. ¿Qué es lo que va a hacer la figura de los puntos que cumplen x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado? Igual no 1, sino que alfa cuadrado. Claro, porque alfa es más chico que 1. O sea, esta es equivalente, si quieren. Paso el alfa dividiendo y va a quedar algo así como x cuadrado sobre alfa a cuadrado. Divido por alfa cuadrado. Más y cuadrado sobre alfa b cuadrado igual 1. O sea, los semiejes sufrieron un cambio de escala factor alfa. Se contrajeron. Entonces, a esta altura voy a tener también una lista de los más chiquititas.
Y a medida que voy aumentando el z, el alfa ¿cierto? Va a ser cada vez más chiquitito. Entonces por aquí va a quedar un alfa y por ahí un punto. Y esto, de hecho, para los z negativos, es completamente simétrico. O sea, el z barra y el menos z barra, esto va de lo mismo. Así que va a ser la misma elipse, pero en los planos. Entonces esto, con un poco de buena voluntad, uno dice, bueno, el conjunto de todas estas elipses que empiezan a achicarse, va a ir formando esta cosa que alguien ahí se refirió como un huevo, ¿no? Una forma de, como óvalo, huevo, no sé. Y que serían acá. Y por acá. Esa. Entonces, ahora el desafío que nos queda para poder calcular el volumen de esto es ¿cuál es el área de eso? El área de eso va a ser el área de esta elipse. Entonces vamos a aprender a calcular el área de una elipse. De hecho, no quiero hacerles el problema entero porque nos va a llevar harto rato, o sea, pero una vez que ya una vez que uno ya entendió este asunto de los cortes, en cada uno de los cortes queda una cosa de destino, el alfa viene del z, allá. Entonces, preguntémonos, cálculo del área de la elipse, digamos, x cuadrado. Le vamos a poner una elipse, porque en realidad el área de una elipse, no sé si saben la fórmula del área de la elipse. ¿Ah? Bueno, todo es aproximado porque estamos aquí. Pero es una aproximación que tiene una fórmula exacta. O sea, la aproximación es porque pi, uno lo aproxima. Pero es pi veces AB. Así como el área de círculo es pi veces R por R. R cuadrado. En el caso de la elipse, es pi veces AB. AB. Si A y B fuera el radio, serían bien. Los focos, sí. No, cuidado, ahí creo que, si te entendí bien, la elipse tiene unos focos, pero esto es lo que se llama A y esto se llama B. Los focos ahí son interesantes, pero no intervienen. Entonces, este A sería como el radio chico y el radio grande, que en el círculo son los radios. ¿Ya? Entonces, el área de una elipse, al cuadrado más i cuadrado partido b cuadrado, más 1, es pi a b. El área. Ahora, ¿cómo se calcula ese pi a b? Es bien sencillo, ¿ves? Más o menos. Pero, ya. Tú dices, esa elipse la voy a escribir como lo que queda debajo de una función. Entonces, ¿cuál es la función? Tengo que despejar y en términos de x. Entonces, uno dice, despejo y. Entonces, despeja y, queda y cuadrado, vamos a hacerlo con un poquito de x cuadrado sobre a cuadrado. O sea, y, ahí, va a quedar más o menos b. Tenemos raíz acá, hay un b que salta para los lados y queda 1 menos x cuadrado a cuadrado. Eso. Bueno, el más menos es porque está la parte de arriba y está la parte de abajo, así que el área sería 2 veces
Porque lo que está entre la parte de arriba y el eje es igual a lo que está entre abajo y el eje. Entonces voy a llamar dos veces la integral A. ¿De dónde a dónde se mueve X? Bueno, aquí no me está diciendo que el X no puede ir más allá de A o de menos A porque es negativo. Para que tenga azul. Entonces digo de menos A. A. B. La solución positiva. B. Raíz de 1 menos X cuadrado. ¿No? Igual, voy a sacar este A por fuera. Para sacar este A para afuera, el 1 le tengo que escribir como A cuadrado partícula al cuadrado. Con eso el A cuadrado del denominador será como 2 P sobre A menos A raíz de A cuadrado menos X cuadrado. B. Y aquí, si uno es suficientemente flojo, la flojera, bien entendida, es una característica positiva en un matemático. ¿En qué sentido flojera? Uno dice, no quiero calcular esto si es que puedo evitármelo. Esa es la flojera. ¿Y cómo me lo puedo evitar? Si digo, pero esto ya lo calculé antes. Y ahí hay que empezar a acordarse. ¿Cuándo calculé algo así? Y salía exactamente esta misma integral cuando estábamos calculando el área del círculo. Y esto es todo acá. Es exactamente área del medio círculo de radio, en este caso de radio. O si no, bueno, ahí hagan ahí el cambio de variable, es como A, creo que era A coseno o A seno. ¿Cuánto lo hicimos? Un cambio de variable y pero si se acuerdan de esta que la calculamos para el área del círculo, entonces queda, y el área del círculo entonces es fuera, bueno, entonces queda 2b particular, y el área del círculo era pi a cuadrado. Del medio círculo, del medio círculo. Claro, ese es el área de la mitad del círculo, medio círculo. Entonces la mitad de eso, sobre todo que está esperando afuera, es igual a pi a b. ¿Ya? Entonces, y aquí les digo cómo termina esto. Porque ahora tengo que integrar las áreas de los cortes. Entonces, el área del elipsoide, o sea, el volumen, con esto, el volumen del elipsoide, esta completa, va a ser la integral. Entonces, el z de dónde a dónde se está moviendo, desde menos c a más c. Más allá se vio la ecuación. Ya no hay solución. Entonces, de menos c. C. Te voy a decir aquí el área en z. ¿Para cuál es el área? A ver, aquí los quiero ver. El gen de la flojera, tratar de hacer el mínimo cálculo, sino que mirar aquí y tratar de ¿cuál es el área de esa elipse que está a la altura Z? ¿Perdón? Fuera. Claro. O sea, esta, que aquí lo habíamos escrito, con el alfa, que hay que ver qué es, el alfa, este era, ¿no? El alfa cuadrado. Pero este tendría semiejes alfa A y alfa B. Así que sería, efectivamente, pi alfa A, alfa B. De Z. Lo cual no es una constante, porque el alfa depende de Z.
De hecho, ahí tengo la fórmula, o sea que aquí hay pi a b, pi a y b son fuera constantes. Integral de menos c a c de 1 menos z cuadrado sobre c cuadrado. Y ahí ya lo tenemos al alcance de nuestras garras. Pero les voy a dejar a ustedes el placer de revisar. Les doy la fórmula, aunque la fórmula es muy fácil de acordarse. Si uno sabe la fórmula de esfera, esta cosa es 4 pi a b c. Hacer, ¿no? Pero ahí ya lo tienen en términos de cálculo integral, así que esa cosa es un ejercicio bien simple. ¿Alguna pregunta? El chat quedó. ¿Hay algo aquí en el chat? A ver. Sí se ve, sí se ve, ya. Ahí, ya. ¿Dudas? Bueno, la variable que quería dejar para los largos cursos que se dio. Pero, ya. Hay dos casos de volúmenes que son bastante sencillos de obtener, por lo menos de saber cuál es la integral que hay que calcular. Que son los, en este caso, de sólidos de revolución. Caso de sólidos de revolución. Entonces, el primer caso tenemos que aquí tengo X. Vamos a Y. Vamos a buscar una tercera dimensión, pero va a quedar aquí, el Z va a quedar no como lo había dicho recién, pero es que la idea es que tengan aquí una función entre A, B, A. Acá tengo entonces I igual F de D. ¿Ya? Una curvita, el gráfico de una función entre A y B. Pero no quiero calcular el área. Eso ya sabemos hacerlo. Integramos la función f entre A y B. Lo que quiero es tomar esto y hacerlo girar, rodar en torno al eje X. Entonces, lo que va a hacer cada punto es recorrer una circunferencia centrada en este punto o en donde sea, digamos. Entonces, esto acá, al hacerlo girar, puedo tomar este punto y este punto acá, va a ir obteniéndose entonces aquí una especie de jarro, no sé, ahí depende de la forma de la curva de la función f, esta es la forma que va a tener esto. Pero, ¿cómo van a ser los cortes? Eso es lo importante. ¿Cómo hacer los cortes frente a cada X? O sea, acá, digo, yo tomo este segmento y lo hago girar en torno a este eje. ¿Cuál es la zona que va a estar barrida por este segmento? ¿Qué es lo que es? ¿Ah? Ya, ¿qué es lo que es? Triángulo. Elipse. Círculo, círculo. ¿Ah? Un círculo, porque todos los puntos de acá van a ir
Es como una hélice, ¿ah? Como estoy haciendo girar una hélice, entonces los puntos de la hélice van a ir recorriendo una circunferencia. Aquí es una circunferencia más chiquitita porque aquí la función es más chica. Aquí, bueno, no sé, lo que sea, ¿ah? Entonces, esto va a ser un montón de discos. Por lo tanto, el área, ¿cuál va a ser? Para saber el área, tengo que saber este círculo de qué radio es. El radio está aquí. Y es de f. Entonces, el área de un círculo, pi, por el radio cuadrado, f de x cuadrado. Así que tengo ese volumen, va a ser igual a la integral de A hasta B, o sea, cuál es la zona que voy a hacer girar, por el pi lo puedo poner aquí afuera, f de x cuadrado. Ahora, hagamos el caso de si tomo una recta, segmento recto, entre el origen y este punto aquí, esta altura de R, y el largo aquí que recorrido H. ¿Qué figura geométrica se obtiene al considerar el sólido revolución ahora? Cono. Esta recta al girar acá va a ir generando un cono. Ese cono va a ser un cono de altura H y del radio en la base o radio basal, R. ¿Ya? Bueno, el volumen de un cono es una formulita que a lo mejor ustedes han rellenado por ahí, pero que es. Un tercio base por altura. En un triángulo es un medio base por altura, el cono es un tercio base por altura. Exactamente. Entonces, ahora lo que necesitamos para poder aplicar esta idea es escribir esta función. Entonces tiene que ser una función, primero que es lineal, que el 0 vale 0, lineal, y que en h vale r. Entonces, no hay para qué hacer ahí una tremenda teoría. ¿Cuál sería la función? ¿Ah? Es que ahí de la altura sería h. Pero para que llegue a la altura r, y, bueno, es una función que es proporcional a x, por algo que cuando x sea igual a h, el resultado sea r. Y pongo aquí para que cuando x sea h, esto de r. Exacto. Ya está. Entonces el volumen sería la integral de 0 a h, ¿ah? Ustedes ahí ven, pero aquí de 0 a h. 0 a h. Pi. Pi. Y esta función al cuadrado. Entonces, r cuadrado h cuadrado x cuadrado dx.
Bueno, pi r cuadrado h cuadrado, pi r cuadrado cuadrado, x cuadrado, cubo tercios, entre 0 y h. O sea, el valor de x cubo en h es h cubo y el 0 es 0, así que solamente en h cubo por h cuadrado, h cubo con h cuadrado, se cancela, ¿ya? Que es la fórmula de esto. Otra cosa, otro cálculo que pueden hacer, pero que ya lo habíamos hecho, pero que con esta fórmula tiene un poquito más rápido lo voy a llegar, es tomar una semicircunferencia de radio R, que es lo que va a dar esa semicircunferencia al girar la esfera. Entonces pueden calcular el área de esfera con la semicircunferencia. Entonces, les dejo ahí para que ustedes lo practiquen. Ejercicio. F de x igual. ¿Cuál es la función cuyo gráfico es la semicircunferencia? Da una esfera y ya saben cuánto tercios pi r cubo. Respuesta. Entonces, bien, digamos. Hay una. A ver, pregunta. ¿Contamos? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Es súper fácil. Si tienen ahí un sólido de revolución y toman ahí el gráfico de una función y ese lo giran en torno al eje X, que va a generar una forma de este tipo. Por ejemplo, si es que la f de x es constante, si la f de x es constante, ¿qué es lo que da el sólido de revolución? Un cilindro de los típicos. Un cilindro. Y entonces la constante sería el radio del cilindro. Y la integral de la constante sería la integral del radio del cilindro al cuadrado por pi. Y esto me daría la altura del cilindro por pi r cuadrado. Bueno, ese es demasiado fácil como va a estar. Sí. El otro caso de sólidos de revolución consiste en tomar aquí y hacer la rotación de esta figura sino que con respecto al Y. O sea, tomo esto y lo giro acá. Entonces, eso va a ir, este punto va a ir, el punto de acá, y aquí va a ir la próxima. Y lo vio. Ahora vamos a media hora. El caso que yo puedo dibujar bien, me sale súper bien, es
Eso funciona. Eso funciona. ¿Ya? Si lo quiero acá, con respecto a este eje, pero bueno, da un una especie de cilindro hueco, ¿no? O sea, un cilindro que le falta la parte central. Estoy solamente tomando este rectangulino y lo hago aquí. Bueno, la idea es que no tiene mucho rectángulo, puede igual una figura bastante más elaborada. Entonces, ¿cuál es el... ¿Cómo se calcula el volumen de algo así? Ya, claro, correcto. O sea, el del cilindro, este cilindro es fácil, claro, digo, pero el cilindro completo y le saco el testa. Ya. Y acá. ¿Qué hago girar este botón? Bueno, hay uno que voy a dejar ahí para que ustedes lo practiquen, pero que es del tipo de ese, que sería R. Y aquí dibujo un círculo. Radio R, ¿no? ¿Qué pasa si lo giro en torno al eje vertical? ¿Qué figura es esa? ¿Ah? Es como una especie de anillo. Bueno, esa, el nombre técnico en matemática es lo que uno llama un toro de revolución. Como un neumático, ¿ah? Como un neumático o como una rosquilla. Entonces, esto sería eso. Bueno, es interesante. Le voy a dar el volumen para que ustedes lo verifiquen. Bueno, vamos a ver la fórmula, todavía no sabemos cómo calcular eso, pero con la fórmula ustedes tendrían que ser capaces de calcular ese volumen, y ese volumen debería ser algo así como pi r cuadrado por 2 pi r. O sea, así me acuerdo de la fórmula. ¿Qué significa eso? El área de este círculo por la longitud del círculo que recorre el centro. Es como el volumen de un cilindro de sección circular y de altura el perímetro. O sea, si lo ponemos bonito, es algo así como 2 pi cuadrado, que es una de las pocas fórmulas que he visto con un pi al cuadrado, ¿no? En geometría. R cuadrado. ¿Cómo se calcula esto? ¿Cómo? ¿Sí? Este es un... sí. Llegar a eso. ¿Cómo se calcula? Entonces, la idea es tengo aquí mi función y una posibilidad es pensar en funciones de calor. Entonces yo digo, voy a aproximar por abajo, porque esta es muy fácil. O sea, quiero aprovechar eso. Digo, voy a tomar aquí un
primer pedacito, y otro pedacito, y otro pedacito, y hay otro. Entonces, cada uno de estos pedacitos va a generar un volumen que va a estar dentro del otro. O sea, porque estas alturas van a ser más chicas que la sumamos que es creciente. ¿No? Pero x 0 hasta x. Entonces, ¿cuál es el volumen? Digamos que es f de x. Y hay un radio interno el radio que se mueve de x0 a x1. Y la altura f de x0. ¿Cuál es el volumen que generaría este primer pedacito de mi aproximación por debajo de f? Entonces, lo que dijimos recién, que nos lo escribimos, es el volumen del cilindro hasta el punto más interno, menos el volumen del cilindro hasta el punto más interno. Entonces, ese sería pi de afuera es x1 cuadrado menos pi x0 cuadrado, y todo eso multiplicado porque el cilindro es en el área por la altura, y esa es la altura. El segundo va a ser algo así como pi x2 cuadrado menos pi x1 cuadrado por f de x1. El siguiente, o sea, x2 menos x1 por la altura que está en acá, f de x1. No sé, vamos hasta pi xn cuadrado menos pi xn menos 1 cuadrado f de xn menos 1. Entonces, diría yo que la suma de todas estas cosas. Pi f de, no, allá, f de x menos 1 por x cuadrado menos x menos 1. Bueno, esto es una aproximación. Después lo que vamos a hacer una especie de suma de Riemann ahí. Eso es. Aquí lo voy a dejar afuera. Pi, la suma, f de x sub i menos 1. Y la diferencia cuadrada la voy a escribir como suma por diferencia. X sub i más x sub i menos 1 por x sub i menos x sub i menos 1. Que tiene el interés de que aquí apareció mi cosa. Delta x sub i. Y acá apareció algo ya
Vamos a hacer un equita ahí, bueno, vamos a ponerle medios y vamos a poner un 2. ¿Por qué? Porque x sub i más x sub i menos 1 partido por 2 es el punto medio de los dos. Es un punto en el intervalo. Bueno, no es exactamente lo mismo que te queda 2pi sumatoria f de x sub i, vamos a ponerle una barrita para indicar el punto medio por delta x sub i. X sub i igual a un medio x sub i menos x sub i más x sub i. Punto medio. Entonces, bueno, aquí no es exactamente el teorema que les dije. ¿Por qué no es el mismo teorema? Porque la función aquí la tengo valor en x sub i y aquí está el punto medio, no es el mismo punto en los dos casos. Pero si los delta x sub i tienden a 0, esta suma converge a quién le gustaría a ustedes. La integral, porque estoy evaluando algo en puntos del intervalo, por los anchos de los intervalos, sumando a todos los intervalos, así que entonces lo dejamos acá. Entre A y B, digamos que este punto es A, este punto es B. A y B. B y B. F de X por X. O sea, esto va a ser el valor de la función, este va a ser el valor de la variable X, F de X por X, por B. A ver, bueno, con esto, los desafíos a que calculen el volumen del store. Hagamos nosotros uno más. Bueno, en realidad no hay muchos volúmenes. Son las revoluciones ahí, a ver. Ya, pero es que me digo, fome. Si es que yo hago esto. ¿Qué pasa si hago la semicircunferencia? Y ahora, no aquí, es que esta tiene todo tipo de simetría, pero aquí va a dar una fórmula distinta, pero también sería el. Bueno, de hecho, para que sea función, la parte de abajo lo voy a tener que eliminar. Esa que ya la tenemos varias veces es raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Y al girarla acá, va a dar la semisfera. ¿Cuál sería el volumen de la semisfera jugando con esta formulita de acá? Sería volumen semisfera. Pero sería 2pi integral de 0 a r de x raíz de r cuadrado menos x cuadrado. ¿Ya? Bueno, aquí el x nos ayuda un poquito porque el x es como la derivada de x cuadrado. ¿Cómo? Voy a decir que u igual r cuadrado menos x cuadrado, cambio de variable, de u sería
menos 2x de x. ¿Ah? Entonces, ahora, cuando x igual 0, ¿cuánto vale u? Para hacer los cambios de los cuadrados. Cuando x vale r, u igual 0. Así que el volumen sería 2pi integral de, aquí cuidado, r cuadrado a 0. Este límite se cambió por r cuadrado, de abajo, y el de arriba por 0. R cuadrado a 0. X. Perdón. Eso acá, que es raíz de u. Aquí está el x. Pues digamos que es menos 2x dividido por menos 2. Menos 2. Hacer aparecer el de u. Este acá con este acá. Bueno, este 2 con este 2 se van a cancelar. Va a quedar un signo menos. Y lo que hago el signo menos lo transo por invertir los límites, que me quedan los límites ahí como del chico al grande. O sea, esto va a ser igual a pi. El 2 mató al 2, el menos, entonces cambió el 0 a r cuadrado. Raíz de u por u. Entonces eso es pi, cortamos. Pi, primitiva de raíz de u. Raíz de u es igual a 1/2, así la primitiva es raíz de u elevado a 1/2 más 1. Partido por menos 1. Entre 0 cuadrado. El 0 esto es 0, así que solamente queda pi r cuadrado elevado a 3/2 partido por 3/2 r cubo. Bueno, el único interés de este ejercicio es probar la fórmula y ver que llegamos por este otro camino al mismo resultado del volumen de la esfera, ¿no? Estos son 2 tercios, 2 pi tercios, 2 pi tercios, r cubo. Bueno, como es la mitad de la esfera está bien, porque si no es 4 pi tercios. 4 tercios pi r cubo. Y ahí estamos. Ya. Bueno, no vimos nada de largo de curva el viernes. Hice una miradita en el apunte para si avanzamos un poco más rápido el viernes. Porque nos queda el largo de curva, el superficie. Lo que les voy a dejar. ¿Se acuerdan del área del exterior del manto polar? Para eso lo vamos a ver, ¿no? El área. Claro. Es algo así como pi r. Y la generatriz es el largo aquí. Vamos a usarlo eso para calcular áreas de las superficies del sólido de revolución. Bueno, ya. Estamos en la hora
¿Se entendió por lo menos? Están bastante... Eso es casi todo lo que vamos a ver de volúmenes. Con la rebanada, según X y según Y. Cambia un poquito la formulita, porque aquí es X f de X, en otro es f cuadrado y por AC. Entonces tenemos tres maneras de calcular volúmenes. Una que es general, rebanada. Una que es solamente para una colección como de circulito. Y esta que es una colección como de cilíndrico. Bueno, no sería partir 3. Pues bueno, claro, este no es el volumen, estoy abajo me equivoqué, pero es el área de la superficie, no es el volumen. ¿Ah? No, sí, era yo. Era yo. ¿Ok? Matar aquí. Finalizar. Adiós, mundo.